¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella una semana más. Bienvenidos a la tercera temporada de este programa La Tertulia. Estamos iniciando el mes de febrero, estamos iniciando el año 2023 y en el día de hoy nos hemos preguntado cómo va a ser ese año. No se trata de jugar a ser adivinos, que eso es muy complicado, pero sí de saber que tenemos por delante 11 meses que tienen muchísimo que contar. Y basándonos en las certezas que tenemos ahora mismo, nos hemos preguntado por dónde pueden evolucionar diferentes aspectos de la vida que nos afectan a todos, que marcan la actualidad de una ciudad como Marbella y en general de la vida de muchísima gente. Pues de eso vamos a hablar en el día de hoy en La Tertulia. Les voy a presentar a nuestros invitados, a quienes nos acompañan. En primer lugar nos acompaña Fran García, que es periodista y analista político, es nuestro analista de cabecera. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un año con 2 citas electorales al menos, vamos a ver si después más, y evidentemente la política afecta a la vida de mucha gente, así que hoy vamos a desgranar un poquito cómo va a ser este año 2023. Perfecto. También tenemos que hablar de economía. Cerramos un 2022 pues también convulso en este sentido, con subidas de precios, con subidas de hipotecas, con subidas de los suministros, etcétera, etcétera. Y queremos saber si esto es algo que se va a parar, si es algo puntual o si es algo que va a seguir afectándonos a lo largo de este 2023. Está con nosotros Francisca Barrero, que es economista y que es la directora de Gran Marbella Consulting. Hola Francisca, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Gracias a vosotros. De economía hay que hablar muchísimo también. En una ciudad como Marbella, desde luego hay que hablar de turismo. Este 2023 la ciudad busca recuperar las cifras de visitantes de años anteriores, más allá incluso de su rentabilidad, que esa parece que en 2022 ya pues salió perfectamente fortalecida. Pero en cuanto a número de visitantes, vamos a volver a cifras, a registros anteriores a la pandemia o no. ¿Cómo se va a comportar el año turístico? Bueno, pues hoy nos acompaña Alejandro Parra, que es el director de Aqua Apartments Group aquí en nuestro municipio. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tenemos que hablar también de salud, evidentemente. Si algo nos enseñan las experiencias de años previos es que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque ha sido el factor, entre comillas, distorsionador de la realidad durante todos estos años. Así que en este 2023 nos preguntamos, ¿hemos superado definitivamente la pandemia o vamos a seguir al menos en ese camino de solucionar los problemas que nos ha generado? ¿Cómo va a ser la sanidad en este 2023? Bueno, pues nos acompaña Marina Jiménez Camarena, que es la gerente de Clínicas del Río y de DRN Radiología. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues lo he dicho un poquito en la presentación, muchas incertidumbres. Vamos con una primera ronda para saber cómo va a ser el año, cómo creen nuestros invitados que va a ser el año en el plano político. Fran, doble cita electoral, mayo elecciones municipales, previsiblemente a fin de año elecciones nacionales. ¿Cómo va a ser el año político? Lo más cercano a las municipales es el 28 de mayo, ¿no? Como fecha ya indicada para que tengan lugar los comicios locales. Y realmente, bueno, pues como suele ser habitual en cualquier proceso electoral, la incógnita. En el caso de Marbella, quizás una incógnita venida a menos, ¿no? Porque parece ser, si nos basamos en lo que están diciendo las encuestas, la última que aparecía en el Centra, ese CIS andaluz que aparecía a principios de, bueno, finales de la semana pasada, parece ser que hay una mayoría consolidada. Hablamos del territorio andaluz y luego lo bajamos un poco a Marbella, una mayoría consolidada del Partido Popular. Partido Popular en toda Andalucía, en todas las capitales de provincia, en las grandes ciudades, va a ganar, y va a ganar con un peso específico tan grande que le va a permitir quizás el gobernar en solitario con mayorías absolutas, excepto en la ciudad de Sevilla. ¿Qué ocurre en la ciudad de Marbella? Bueno, la ciudad de Marbella está por ver qué partidos concurren finalmente y si se puede sufrir todavía algún desajuste en lo que a la Casa Consistorial de la Plaza de los Naranjos puede ocurrir. ¿Mi previsión cuál es? Yo creo que el Partido Popular va a ganar en Marbella, que va a ser una tarea quizás no demasiado difícil para el Partido Popular. El ganar. El gobernar, pues está por ver. El gobernar con mayoría absoluta, ya veremos. Depende, por un lado, evidentemente, siempre partido de la oposición, el Partido Socialista como el primer partido de la oposición, y luego la aparición en el escenario pues, de otros partidos. El partido Vox, que no conseguía representación en el Ayuntamiento de Marbella en las elecciones de 2019, pues seguramente comparezca y habrá que ver con qué candidato lo hace. Eugenio Moltó es la persona que viene un poco encabezando
ahora mismo en la formación de Santiago Abascal. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Pues tiene un candidato muy conocido en Marbella como es Ángel Mora, pero ya sabemos lo que está pasando con Ciudadanos en Andalucía y en el resto de España, un partido que lo está pasando realmente mal, a ver si llega incluso a las elecciones de mayo. Y el resto del arco, pues bueno, podríamos señalar la izquierda, que sí va a ir unida, esos partidos a la izquierda del PSOE, que van a presentarse a las elecciones con la figura de Victoria Morales, los partidos más locales, como puede ser Paco Gómez Palma, con la formación Por Mi Pueblo, lo que va a ocurrir también con Javier Lima, con Impulsa Marbella, en fin, son incógnitas ahora mismo para saber si se atomiza mucho o no ese arco político en el Ayuntamiento de Marbella. Y brevemente, ya que estamos en la introducción, luego entramos más en detalle, lo que va a pasar en las generales. Está claro que estamos ante un año muy importante en España, con unas elecciones generales que tendrán lugar previsiblemente. Yo no creo que Pedro Sánchez adelante los comicios antes de diciembre de 2023, que es cuando toca. Y va a ser un año, sin duda, convulso en lo nacional, porque estamos viendo, ¿no?, cómo se disgregan dentro de ese gobierno de coalición, como lo que está pasando, ¿no?, entre las dos fuerzas, lo que está pasando con Podemos, la irrupción de Yolanda Díaz, el papel que están teniendo pesos pesados los famosos varones del Partido Socialista en esa configuración del gobierno. Y, bueno, cuando menos va a ser, yo creo que estamos ante unos meses muy interesantes políticamente, tanto en lo local, en las elecciones municipales, como en lo general, con las elecciones al Parlamento español. Va a ser un año muy intenso en lo político. ¿Qué les voy a contar de lo económico? Hemos cerrado 2022, Francisca, lo hemos cerrado con alza de precios, lo hemos cerrado con aumento de hipotecas, con inflación. Yo creo que hay mucha gente que no se va a llevar un gran recuerdo en lo económico de este año 2022, pero la pregunta es hasta qué punto eso se va a mantener o hacia dónde puede evolucionar en 2023. Ya decimos, sin jugar a ser adivinos, que eso es muy complicado, pero en función de lo que tenemos, ¿cómo creéis que puede evolucionar este 2023? Bueno, el pronóstico de los más expertos es que vamos llegando al techo de la subida de los tipos de interés, que ha sido muy agresivo pues, para poder contener esa inflación. Hay que tener en cuenta, se ha publicado justo el viernes pasado en Estados Unidos el deflactor del consumo, que es una cifra muy, muy importante a tener en cuenta para todo, tanto en bolsas como a nivel económico. En Estados Unidos ya van decreciendo los tipos de interés, incluso hay algunos expertos que informan que es previsiblemente nos vamos a encontrar ya reducción de esos tipos de interés en el 2024 y nosotros vamos un poco a la cola también. El marco de la eurozona lo tiene más complicado pues por la crisis energética, porque dependemos más del gas que viene muy relacionado con la guerra que se está viviendo en Ucrania, pero si nos ponemos un poco en el marco local, que siempre, ¿no?, le hemos comentado antes de comenzar el programa, vivimos en una burbuja absoluta. Los pronósticos, mirando cifras de las que hablará seguramente Alejandro en salud, el turismo, los negocios que estamos dando de alta, el incremento de los autónomos en la provincia de Málaga de más de un 30%, son cifras muy halagüeñas. Así que yo, como soy bastante optimista, espero que vaya mejor de lo que nos decían a finales del año pasado. Bueno, pues yo me voy a quedar con ese llamamiento al optimismo también y a que todo el mundo se quede un poquito más tranquilo con la economía, que al final es algo que marca mucho la vida en diferentes sectores. Todos están interrelacionados, pero está claro que si tenemos más dinero, pues también vamos a poder viajar más. Vamos a preguntarnos por el turismo en una ciudad como Marbella. Alejandro, ¿qué previsiones tenéis para este año 2023? Decíamos que 2022 se cerró, parece que con un poco menos de visitantes que antes de la pandemia, pero con una rentabilidad que sí fue similar a la de antes de la pandemia. No sé si esto concuerda con vuestros datos y cómo esperáis este 2023. Efectivamente, Roberto. El ADR el año pasado fue altísimo y es una previsión muy buena que para este año, porque sabemos que ese precio medio que han pagado los visitantes no va a bajar. Entonces, a partir de ahí, vamos a hacer nuestro pronóstico. Esperemos que venga más personas que de las que vinieron el año pasado. El año pasado vinieron casi 700.000 personas, el 72% extranjeros. Cierto es que en verano, a final de verano, tuvimos el last minute de los ingleses que por una situación allí económica no vinieron, pero esperemos que este año a nivel de ocupación se llene más. Hay importantes eventos en la ciudad, como es la Solheim Cup, que es la Ryder Cup femenina
de golf que se produce en septiembre. El World Padel Tour repite aquí en Marbella. Tenemos Starlight, tenemos Marbella Arena, que está apostando fuertemente por el ocio cultural. Y bueno, esperemos que siga así. La subida de manera porcentual no va a ser tan grande de la de 2021 como de 2022 a 2021, pero esperemos que se mantengan los números, y ya te puedo decir que enero ha empezado muy bien. Moderado optimismo, por tanto, al menos. Bueno, enero ha empezado muy bien, eso ya son datos, con lo cual bueno, pues hay que quedarse con eso, con ese optimismo. Bueno, y todo esto vale, evidentemente, si no se viven situaciones como la que ya vivimos hace algunos años, con la llegada, con la irrupción de la pandemia entre nosotros, que en ocasiones parece que la tenemos olvidada, pero que en el fondo sigue ahí. Estamos a apenas unos días de que la mascarilla deje de ser obligatoria en el transporte público. Parece un paso más para poder decir con la boca bien grande que hemos superado la pandemia. Pero en el ámbito sanitario, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo? ¿Podemos ser optimistas también? Marina, sin jugar a ser adivinos. Claro. Y en el caso de la salud, además, más todavía, porque esto sí que es complicado de prever, pero ¿cómo estáis viviendo este inicio de 2023? ¿Se puede decir que estamos mejorando la situación que teníamos en 2022? Sí, por supuesto, vamos abocándonos a la cierta normalidad. Cada vez es verdad que la incidencia ya se ha estabilizado. Es verdad que no se controlaba y no se hacen las pruebas que antes se han hecho, ¿no? Entonces es muy difícil saber la incidencia real del COVID ahora. Pero bueno, es verdad que ha habido un otoño-invierno complicado, se ha mezclado el COVID con gripe A, gripes en general. Esta ola de frío tampoco está ayudando, lógicamente, pero en cuanto a COVID se refiere, ya vamos alcanzando la normalidad que al final tenemos que acostumbrarnos todos a vivir con esta enfermedad que va a estar entre nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Podríamos decir que al menos el COVID ha salido del centro, ¿no?, de la vida, sí, incluso en el ámbito médico, ¿no? Ya no solo es todo COVID, por así decirlo. No lo es. Lógicamente los que vivimos en el ámbito sanitario todavía lo sufrimos porque la mascarilla no va a desaparecer de momento. Yo creo que de cara quizás al verano sí va a desaparecer, pero de momento los que vivimos en nuestro sector, el COVID todavía va a seguir existiendo, ¿no? Pero cada vez mucho mejor. Bueno, pues vamos a ir entrando un poquito más en cada uno de estos temas. Ya les he comentado a nuestros invitados que el programa se llama La Tertulia, por supuesto, está abierto a que intervengáis en cualquier momento. En el ámbito político, Fran, al final es una cuestión que también afecta a todo lo demás. Sí. Hay un escenario que parece que cada vez preocupa más, que es el de la polarización. Y no sé si en este 2023, y teniendo en cuenta las citas electorales que tenemos por delante, vamos a ser capaces de superar esa polarización o si no avanzamos en ese sentido. Sí, yo creo que va a seguir existiendo, pero de alguna forma se va a contener. ¿Por qué creo que se va a contener? Pues sencillamente por lo que está ocurriendo con aquellos partidos que estaban llamados inicialmente, si te acuerdas, hace algunos años a cambiar la política, ¿no?, que venían llamados a cambiar la política. ¿Qué partidos eran estos dentro del escenario político? Pues a la izquierda, de la izquierda moderada, pues estaba Podemos, y teníamos un partido que apareció con tintes liberales, un partido que podía estar, digamos, entre el centro y la derecha, llamado Ciudadanos. Bueno, ¿qué ha ocurrido con estos partidos? Nos encontramos en este 2023 con un Ciudadanos que lo está pasando realmente mal, que vamos a ver qué pasa si subsiste finalmente, pues con la figura de Inés Arrimadas, de Edmundo Val, esa lucha, ¿no?, que ha habido entre ellos, fratricida, al final para conseguir un puesto de representación dentro de su partido. Esto en ese centro-derecha, podríamos decir, al que algunos catalogaban también al propio Ciudadanos de centro-izquierda. Pero tenemos en el otro extremo, podríamos decir, a Podemos. Pues Podemos está también atravesando unos problemas realmente importantes. Tanto es así que esa figura emergente de Yolanda Díaz es la que ahora está caracterizando a una izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. ¿Esto qué tiene que ver con tu pregunta, con la polarización? Pues que seguramente ahí el único elemento polarizador estaría a la derecha del Partido Popular, que es Vox. Es verdad que sacó unos muy buenos resultados en las elecciones generales, con un número muy importante también de sillones en el Congreso de los Diputados. Pero ¿qué ocurre? Está por ver también qué ocurre en los ayuntamientos. Vox no ha sacado buenos resultados
en las elecciones municipales. De hecho, aquí en Marbella, por tenerlo más cercano, pues vimos que no consiguió representación municipal. En la Junta de Andalucía, ¿qué ha pasado? Pues que han quedado fuera del gobierno por la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno en el pasado año, en 2022, y esto quizás pues haría que ese elemento extrapolador pues lo pudiéramos tener en cuenta, pero está por ver qué va a pasar. Por tanto, a la derecha de la derecha tenemos a Vox y a la izquierda de la izquierda a Podemos. Yo creo que esa polarización sí está existiendo ahora mismo en nuestra política a nivel general, pero al final, y yo creo que los vaticinios van, y muchos analistas políticos coinciden en que volvemos al bipartidismo. O sea, después de toda esta jugada que ha ocupado apenas 8 años, después de todo lo que ha pasado, de la entrada en parlamentos, en ayuntamientos, en el gobierno español, pues resulta que al final, después de todo ello, nos podemos encontrar en el año 2023 con un Parlamento en que quizás el partido dominante sea la derecha moderada del Partido Popular o el centro derecha del Partido Popular, y que a la izquierda pues quede solamente el PSOE. Desde el punto de vista económico, Francisca, hablábamos antes de que hay que ser moderadamente optimistas con esos índices económicos. Parece que el crecimiento de precios, los demás indicadores se van moderando un poquito, pero ¿hasta qué punto el poder adquisitivo de los ciudadanos se va a ver afectado por esto que hemos vivido durante meses? Es decir, ¿realmente vamos a salir con ese poder adquisitivo un poquito mermado o esto es algo que se va a ir recuperando progresivamente? Ahora mismo lo está. Debemos tener en cuenta que para una familia media el incremento de las hipotecas está en torno a un incremento de una media de 250 euros. La cesta de la compra se ha incrementado en un mínimo de un 15%, que es una barbaridad. Más allá de las medidas tomadas por el Gobierno para reducir el IVA en ciertos alimentos, no se está viendo finalmente en el consumidor final. También es cierto que hay algunos analistas económicos que indican que no es real lo que hemos estado viviendo estos años atrás. No es normal que el dinero valga tan poco, que compremos el dinero a un 0%, implica también que no se toma la responsabilidad debida en la toma de ese préstamo. No me cuesta nada devolverlo, por así decirlo, invierto, recompro y vuelvo a recomprar, pues introduciendo en el mercado lo que se denomina como empresas zombies, que son empresas que no aportan nada y que lo que hacen es complicar la economía, que se van incrementando y se han ido incrementando en estos últimos años, pues justo por estas circunstancias. Y sí que hay una vertiente que dice que no deberíamos o que no vamos a volver o que vamos a tardar mucho a volver a los tipos cero y a un IPC más controlado. No dentro del 9%, ahora mismo en la eurozona estamos en el 9%, por encima del 9%, y bueno, en España 5,8 en la última publicación, un puntito, una décima de punto más que en diciembre, pero bueno, está relativamente controlado. Los tipos de interés que también nos afectan mucho, bueno, a las hipotecas, el Euribor, que es la referencia para las familias, lo primero que vamos a tener en cuenta, porque los diferenciales de hipoteca están basados en esta cifra, pues están en un 3,3, que tampoco es que sea tan alarmante. Así que, bueno, veamos qué pasa. Bueno, Alejandro, este contexto económico, que, bueno, sí, al final son macrocifras, pero se traducen muchas veces en lo que hablábamos, un menor poder adquisitivo para familias, para gente. No sé hasta qué punto os preocupan el encontrarnos con un contexto en el que la gente tenga algo menos de dinero en el bolsillo y quizás se retraiga un poquito dentro del ámbito turístico, porque, según me comentas, a priori no es la tendencia que detectáis. Efectivamente, pero sí que es cierto que, menos mal que el año pasado tuvimos un ADR muy elevado con ocupación que fue de la mano. El ADR, perdóname. El ADR es el precio medio que el cliente, ¿no? El precio medio que el cliente paga por la habitación. ¿Vale? En Marbella el año pasado se situó en 219 euros y en Estepona en 180. Para que tú veas, es verdad que en Marbella vivimos como en un mundo diferente que suele traer a personas de diferentes países con mayor poder adquisitivo. ¿Vale? Sí que es cierto que también hemos sufrido por la guerra de Ucrania. Ha llevado que clientes rusos que tienen un poder adquisitivo muy alto no hayan venido el año pasado. Ahora te iba a preguntar también por ese conflicto, que supongo que es algo que ya se notó en el año 2022 y que no sé hasta qué punto preocupa. Efectivamente, todos los componentes de la energía de una forma afectan indirectamente a nosotros los suministros y con la subida del IPC, que está ahora al 7%, nos ha afectado para hacer las compras. Estamos pagando un 20-30% más de electricidad. Tú en tu casa sí que suelen medir, por ejemplo, poner la calefacción a ciertas horas o el aire acondicionado. Un cliente que está pagando un dinero alto, no le vas a decir, oye, no ponga usted el aire acondicionado todo el día porque está la electricidad muy cara.
Es decir, preocupación sí, pero por el mercado al que se dirige la oferta turística de Marbella, preocupación un poquito menos, ¿no? Menos, también es cierto que la calidad de la hostelería, de los sitios turísticos aquí en Marbella se está modernizando. Solo hay que ver, el Hotel El Fuerte está haciendo obras, el antiguo Hotel San Cristóbal, que ha cambiado de nombre, el Oval, también está haciendo obras. Los Monteros está actualmente también, el Meliá Don Pepe me suena que también va a hacer reformas, el Hotel Lima. Entonces Marbella está apostando, los empresarios de Marbella están apostando por esa calidad turística para diferenciarse de otros mercados. Bueno, y desde el punto de vista sanitario, hablábamos antes de la inminente eliminación de las mascarillas en el transporte público. Yo no sé si la previsión que tenéis es a que eso siga y a que en algún momento el uso de las mascarillas deje de ser obligatorio en ningún ámbito, o en ámbitos como por ejemplo el sanitario en el que vosotros os movéis. ¿Creéis que eso ha venido para quedarse? ¿Va a seguir siendo así? ¿Apostaríais porque fuera así? ¿Cómo lo veis? Pues la verdad es que todos queremos volver a la normalidad, ¿no? Para nosotros tampoco es cómodo trabajar siempre con mascarilla y atender así, ¿no? Porque quiere decir la cercanía al paciente, la mascarilla la frena mucho, ¿no? Eso para nosotros, y sobre todo en medicina privada, es muy importante, ¿no? Pero es verdad que la mascarilla no solo está para proteger al paciente, también está para proteger al personal sanitario, porque en estos momentos en los que todos sabemos que el personal sanitario escasea, sobre todo muchos, no solo médicos, enfermeros, fisioterapeutas, la mascarilla ayuda a que bueno, tengamos salud y podamos seguir atendiendo, porque una baja, ya cualquier empleado de cualquier sector no necesita una baja médica si tiene COVID, pero en nuestro sector sí. Entonces la mascarilla ahí yo creo que es importante y bueno, poco a poco intentaremos que desaparezca, pero claro, hay que saber. No tiene por qué ser urgente, no además es algo que ya ha probado su utilidad. Efectivamente, sí. Bueno, pues de salud, de economía, de turismo, de política estamos hablando en la tertulia en el día de hoy. Estas han sido las primeras pinceladas. Vamos a hacer una breve pausa, no se marchen porque volvemos con nuestros invitados para seguir analizando las posibilidades, lo que nos va a dejar este 2023. Hasta ahora mismo. Seguimos en la tertulia en el día de hoy hablando de este 2023 que estrenamos hace apenas un mes, de cómo puede ser. Vamos a volver al ámbito político, hablábamos de esa doble cita electoral que tenemos en este año 2023, hablábamos en la primera parte de la polarización, de lo que eso puede preocupar al ciudadano. Y Fran, te quiero preguntar ahora por si después de esas elecciones las cosas van a estar más claras, si las elecciones van a servir para aportar certezas a la ciudadanía. Normalmente los comicios llegan después de un ciclo de 4 años, después del cual, bueno, pues se vota, se aclara qué es lo que viene después y se va a eso. No sé si en este contexto eso sirve o no sirve. ¿Nos van a dejar con más certezas o con menos certezas las elecciones? Bueno, las elecciones siempre son un libro por abrir, ¿no? Y más con los resultados que se supone que puede haber. Si hablamos de las municipales, quizás sí haya más certezas que las generales. Yo creo que las municipales vamos a ir a un gobierno, si sigue todo como parece que va a ir y no hay ningún asunto raro, que todo va a seguir pues un poco más o menos como ahora, ¿no? Con un Partido Popular gobernando y con una oposición, veremos si con más partidos de los que hay ahora mismo. Me estoy acordando que no nombraba antes a un elemento, un partido que siempre ha supuesto algo importante en las últimas citas electorales, que es Opción Sanpedreña. Me estoy acordando ahora mismo, Opción Sanpedreña acaba de cambiar a su líder, ya no va a estar Rafael Piña, sino que va a estar Manuel Osorio. Vamos a ver si esto trae también un aire fresco también a la formación. Siempre tiene algo que decir San Pedro Alcántara, y yo creo que también en este caso con una figura pues que acaba de emerger como Manuel Osorio también dirá. Certeza, pues bueno, lo veremos en las municipales. Yo creo que hay un dibujo ahora mismo político bastante claro, al menos así lo veo yo. En las generales es otra cosa. Yo creo que se abre un periodo ahora mismo de no saber muy bien qué va a pasar. Es verdad que el Partido Popular aprieta mucho, al menos en las encuestas, se ve como un partido ganador. Ahora que consiga los 176 escaños que te da la mayoría absoluta, pues eso está por ver. Realmente es una marca difícil. El Partido Popular, per se, solamente como formación política, pues yo creo que lo tiene difícil. Esto ahora mismo una horquilla entre 130 a 135 escaños. Llegar a 176 es complicado. ¿Quién le daría eso? Pues supuestamente se lo daría a Vox.
Si se forma un partido de derecha, con el Partido Popular y Vox en el gobierno de España, bueno, ahí sí que se van a abrir incertidumbres, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber una cascada de leyes que seguramente pasen a mejor vida. Va a haber asuntos que van a entrar en el debate político y van a ser muy duros, con mucha contestación por parte de la izquierda. Imaginémonos pues todo, la ley de solo sí es sí, las leyes de igualdad, todo lo que está propugnando Podemos en los últimos años. Eso tendríamos que ver qué pasa con todas estas leyes, con un proceso que puede ser bastante complicado. Leyes educativas, leyes también en cuanto a consumo, qué decir de relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Ahí sí que veo yo un punto realmente complicado de digerir y de gestionar a partir de lo que ocurra, supuestamente, si, como parece, el Partido Popular ganaría, pero ya veremos si gobernaría en mayoría o con alianzas. Pero déjame que introduzca yo también una cosa y así hablamos un poco entre todos, porque es que dentro de la política se abre también un escenario geopolítico ahora que puede, que está obligando a mucha gente a cambiar su actitud en lo turístico y en lo económico, ¿no? Estamos hablando de dos escenarios. Uno es Ucrania, con lo que está pasando con esa invasión de Rusia, y otro lo que está ocurriendo en Reino Unido, ¿no? con el Brexit. Yo creo que son dos mercados que habitualmente venían y siguen viniendo aquí, pero que se ha notado, yo creo, y ahora que nos lo aclaren ellos, ¿no? Alguna diferencia considerable, sobre todo el mercado ruso, si se ha visto afectado y más que afectado, mermado. Y luego el dinero de Gran Bretaña, ese dinero que compraba alegremente viviendas, bueno, grandes, medianas y pequeñas, pero yo creo que de alguna forma, ¿no? Esa geopolítica sí se está notando ahora mismo en Marbella. Volvemos a decir o a hablar de lo mismo, la suerte que tenemos aquí. Siguen siendo, y corrígeme si me equivoco, Alejandro, los británicos los segundos, la segunda comunidad que visita más la Costa del Sol en general y muy particularmente que no son Marbella. Mercados cualquiera, es verdad que son mercados, potente, sobre todo el británico, muy potente. Ahora pues ha desbancado Francia y los Países Bajos a Alemania, que era el segundo. Es verdad que el mercado ruso ha podido decrecer en cierta medida, pero los que realmente invierten en Marbella siguen invirtiendo. De hecho, hay un pulso con el tipo de vivienda de lujo que se vende, que se comercializa principalmente en Marbella, y es que no hay producto. Entonces, eso es un valor muy significativo. Y ojo, que lo decía hace no mucho, la provincia de Málaga, en todo el territorio nacional, ha sido la provincia con más incrementos del precio en la vivienda, por encima del 15%, porque hay una demanda que es muy generalizada. Todo el mundo quiere vivir aquí. Esto es un paraíso. Y no solamente a nivel de particulares, de familias que elijan esta zona como su destino principal, sino multinacionales que en el Parque Tecnológico de Málaga están encontrando su sede y el lugar donde desarrollar su negocio desde nuestra provincia. Así que yo creo que a nivel de Brexit no se ha notado. Sí se ha notado más en el censo municipal. Hubo un incremento de casi el 30% de los censados porque tenían que tomar una decisión, ¿no? Ya no podían estar aquí y allí beneficiándose de ambas partes. Y eso supuso un incremento del censo en un 30%, que creo que para nuestra ciudad es algo positivo, ¿no? Así que, bueno, tampoco es tan alarmante, y Francisca, bajo mi opinión. Desde el punto de vista económico, hablamos del Brexit y hablábamos de la guerra en Ucrania. No sé si los efectos de esa guerra son algo que hemos ido digiriendo durante 2022 o todavía es algo que tenemos por digerir en 2023 y va a seguir afectándonos. Yo creo que sí, que nos queda todavía un trecho para seguir procesando, que esto no va a terminar de forma inminente, e incluso si acabara la guerra, que ojalá fuera así, los coletazos o efectos secundarios seguirían notándose en la economía por mucho tiempo, por lo menos este año y el que viene. Pues ya que lo planteaba Alejandro, hablábamos antes de los efectos de la guerra de Ucrania. Le voy a preguntar por esos efectos y por el Brexit, si son dos cosas en concreto que preocupen en el sector turístico, aunque entiendo que ya en el año 2022 son dos circunstancias que estaban ahí. Pero, ¿os preocupan? Hombre, España siempre ha dependido del mercado británico durante los últimos 40-50 años. Los ingleses van a seguir viniendo. No se le ha puesto restricciones para ellos para poder venir un fin de semana. Sí que es cierto que, como decía Francisca, el cliente británico ya no puede comprar una casa y residir aquí 6 meses. Entonces, no hemos visto a nivel por nuestra empresa
clientes ingleses que han vendido su empresa, su casa, y en vez de, como solo pueden estar aquí 3 o 4 meses al año, alquilan con nosotros y ese dinero que le cuesta a la casa mantenerla, se viene en un apartamento turístico y... Genial. Sí. Entonces, en ese aspecto sí que lo hemos notado, pero esperemos que el cliente británico siga viniendo. Como he dicho antes, el mercado de Marbella se vio afectado a final de agosto, a las plazas hoteleras, que agosto somos dueños del precio, ponemos el precio y siempre lo pagan. Al final de agosto nos costó llenar las plazas hoteleras aquí en Marbella, y una de las situaciones fue esa, un problema económico allí en Inglaterra que impidió que vinieran aquí a disfrutar de los últimos días de verano. Bueno, por enviar más mensajes de tranquilidad, Marina, en estos años en los que tanto hemos hablado de la pandemia, a mí siempre me ha parecido que un buen indicador para saber cómo estaba la pandemia era preguntar cómo estaban los médicos. Así que te lo voy a preguntar ahora, ¿cómo estáis vosotros? ¿Ha llegado ese momento en el que definitivamente habéis podido descansar y volver a la normalidad? ¿Eso lo habéis notado o todavía no se ha dado el caso, teniendo en cuenta que todo ha ido muy seguido? ¿Cómo estáis? No, yo no creo que haya habido un gran periodo de descanso, porque realmente se añade a que, sobre todo en el sistema público de salud, también en la medicina privada, durante todo el tiempo de pandemia hemos abandonado otras patologías o quizás no hemos hecho las revisiones adecuadas, porque había gente muy reacia a visitar hospitales, centros médicos, y todo eso ahora hay que volver a retomarlo, porque hay que cuidarse, no hay que olvidar que no todo es COVID, que hay otras cosas que están ahí y hay que revisarse y cuidar para coger a tiempo si ocurren. Y eso los pacientes lo hemos interiorizado también, es decir, te pregunto cómo estáis los médicos y te pregunto también cómo notáis a los pacientes. No sé si ha cambiado algo en ellos, si hemos perdido determinados hábitos, si tenemos esa sensación también de que la pandemia ha pasado. ¿Cómo lo notáis? Sí, yo creo que el paciente en general va notando que todo está más relajado, ¿no? También cuesta un poquito muchas veces hacer entender que todavía, por ejemplo, la mascarilla hay que llevarla en un centro médico. A lo mejor tú vas a un restaurante, vas por la calle, te olvidas de la mascarilla y de pronto vas a visitar a un médico y no caes en que... Salir siempre con la mascarilla porque nunca se sabe para qué se va a necesitar. Eso todavía cuesta hacerlo entender, ¿no? Pero sí, el paciente cada vez más se está acostumbrando a una vida normal, que esa normalidad de la que hemos hablado durante tanto tiempo, pero sí podemos decir que sí se ha adquirido definitivamente. Sí, vamos en el camino adecuado. Y entiendo que a vosotros, Alejandro, quizá el tema médico es algo que os importaba muchísimo en 2020, en 2022, con la situación ya un poquito más superada, os ha ido preocupando un poquito menos, pero al final enviar ese mensaje de tranquilidad, de seguridad sanitaria, pues también es algo que supongo que es positivo de cara a este 2023, ¿no? Efectivamente. Si la pandemia se ha acabado, todo el mundo nos beneficiamos de ello. Cierto es que hemos tenido que poner muchas medidas, te hablo de hace 2 años, muchas medidas para paliar ese que no tuvieran contacto, hacer check-ins de manera no presencial, las limpiadoras de los apartamentos tener que llevar un uniforme diferente, para que, claro, al principio había mucha desinformación, no sabíamos cómo se contagiaba el COVID, al principio pensábamos que era de tocarnos de unos a otros, pero cierto es que estamos más tranquilos y que las previsiones son buenas y esperemos que la pandemia sigue estando aquí, hay que tener los pies en el suelo, pero hay que mirar hacia adelante. Yo entiendo que habrá medidas, protocolos que habéis adoptado a lo largo de este tiempo, que algunos pues habrán ido levantando, pero otros habrán llegado para quedarse, seguís utilizándolos, ¿no? Por ejemplo, ahora al cliente se le da la oportunidad de hacer el check-in de manera sin contacto físico. Entonces es verdad que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, y en este caso, en esta cosa que te comento, sí que se va a quedar. Los pagos también por tarjeta, de manera se le envía un link al cliente para hacer el pago. Se está viendo mucho menos cash. El cliente ese de 2020 que vino en pandemia, ese cliente francés, belga, de origen magrebí, en el último año no lo hemos visto, que era cliente que pagaba mucho en efectivo. Este año pasado hemos tenido mucho sueco, noruego, inglés por supuesto, alemán, holandés, como ha dicho Francisca. Y también la calidad para Marbella, eso se nota y es bueno porque se habló hace un año de la calidad del turismo que venía a Marbella. Afortunadamente durante el año pasado se ha visto que ha cambiado.
Bueno, hay muchas cosas que la pandemia ni nos hemos dado cuenta, pero nos ha cambiado la forma en que nos comportamos desde el punto de vista económico. Los efectos de la pandemia fueron muy duros, desde luego. ¿Eso está ya también completamente superado, por así decirlo? Bueno, voy a introducir una cuña y una pregunta para Marina. Ha dicho algo muy importante. La gente dejamos de ir a los hospitales públicos y privados pues por precaución, porque estaban desbordados, pero hay un problema que creo que está latente ahora mismo y no sé qué fin podrá tener, que es el colapso que hay en la sanidad privada. En Gran Marbella Consulting comercializamos seguros de salud privados y tenemos un problema muy grande porque no hay suficientes médicos. Es que ni queriendo coger una cita con un especialista a nivel privado, pagando, puedes, o sea, tienes que esperar 3, 4, 5 meses. ¿Hay alguna expectativa o en vuestro convenio habláis de cómo solucionar esa situación que cada vez se está engrosando más? Nosotros lo percibimos así y vemos que no va mejorando, no hay una fluidez, hay un colapso no solo ya en la sanidad pública, sino en la privada, en toda la costa, porque ya no hay alternativas que dices, bueno, es que los hospitales de Marbella estamos colapsados, o de Estepona, es que ni en Málaga, ni en la capital, ni en Sevilla, esta situación realmente, ¿cómo se prevé solucionar? ¿Aumento de la demanda de los pacientes? Pues hay dos factores principales. Uno, desde luego, es el aumento de la demanda. Como hemos dicho antes, Marbella, nosotros vivimos en una burbuja. Aquí nuestro sector ha ido creciendo en los últimos años. No hemos parado de crecer, ¿no? Y no podemos crecer más porque efectivamente no hay médicos, no hay personal sanitario suficiente para cubrir esas necesidades. Y es verdad que cuando tú contratas una póliza privada, esperas unos ciertos servicios que ahora no estamos siendo capaces. Todos los centros médicos en la Costa del Sol, en Málaga, estamos desbordados. Es que ni pagando, ya ni con el seguro, sino pagando directamente por las pólizas que tienen el reembolso. Vas directamente, sí. Es que no pueden. Y esto además no tiene visos de mejorar, porque es un problema estructural que el gobierno, algún gobierno tendrá que acometer en algún momento, porque además yo creo que incluso puede empeorar, porque viene una remesa de médicos que se van a jubilar dentro de no mucho, que no estamos siendo capaces de sustituir por otros nuevos, ¿no? La situación, yo creo, perdonar, es que hace muchos años contratar una póliza privada era un artículo de lujo. Estaba más exclusivo, entre comillas. Estaba la sanidad pública y todos, de alguna forma, y yo creo que ahí nos vamos a incluir todos, huíamos de la sanidad pública si te podías permitir el hecho de pagar una cuota todos los meses para un seguro privado. ¿Eso qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido, y ahí volvemos otra vez a nuestro burbujeo marbellí. Es verdad que esto es diferente. Pues afortunadamente para mucha gente se puede permitir el pagar una póliza que puede ir entre los 100, 150, 200 euros al mes de un seguro privado. Los hospitales privados ya no dan abasto. O sea, tenemos ahí lo que ha pasado con Quirón. Quirón se muda al edificio, será una obra importante, pero se muda al edificio de Marina Marbella, va a ser un superhospital, porque ya están colapsados, no tienen más espacio. Clínica Premium no para de coger espacio, tampoco tiene más espacio donde agrandarse. Hospital Ochoa, la antigua Clínica Ochoa, igual, siguen buscando locales donde instalarse, porque realmente, como decía Francisca, esa demanda de sanidad privada ahora mismo es brutal y te encuentras realmente con escenarios en los que puede haber pues cientos, decenas como mínimo de personas esperando a que le pasen consulta. ¿Y esto qué ocurre? Pues que los médicos de la sanidad privada, que no sé cómo, de bien o mal, lo desconozco, están pagados, al final resulta que se liquidan una consulta a lo mejor en 3, 4, 6 minutos, cuando hace 15 o 20 años tenían 20 minutos para emplearlos contigo. Y más allá del espacio, y me quedo con lo que decía Marina, la demanda de profesionales. Los profesionales, ¿no? Hay una gran demanda, pues, necesitamos, pero no solamente médicos, como decía antes, enfermeros, pues, y en la pandemia todo esto se ha acuizado mucho, fisioterapeutas, es que hay muchas profesiones que no somos, los chicos que van saliendo de las carreras no somos capaces de acometer todo lo que necesitamos, ¿no? Además, aquí en Marbella, como hemos comentado, tenemos una gran población de residentes extranjeros que es muy demandante de la póliza privada, porque lógicamente no puede ser atendido por la sanidad pública, ¿no? Entonces, por todos estos factores hacen, como apuntabas muy bien, los médicos de la sanidad privada no están bien pagados, entonces
todo ayuda a que la situación no sea la mejor, ¿no? El coste de vivir aquí en Marbella es Claro. difícil. Es verdad que todo el mundo querría vivir en Marbella, Sí. y más con esta ciudad, este tiempo. Pero es cierto que un médico que va a trabajar por lo privado, no sé cuál es el sueldo medio, pero aquí una vivienda de larga temporada Claro. no te está costando un dormitorio menos de, No es fácil. de Sí, sí. 1.200, De hecho, 1.400. Es incluso hemos complicado. intentado captar algún médico pues de ciudades pues que a lo mejor exista más demanda de empleo, ¿no? En ese sentido, pero como apuntas, complicado. es muy complicado que una persona se venga a vivir a Marbella porque el coste de vivir aquí es muy elevado. Sí. Entonces no compensa, ¿no? Bueno, pues antes de marcharnos, no quiero tampoco que simplemente lo digáis por dejarnos con optimismo, pero os voy a hacer una última pregunta a cada uno, que es, ¿este 2023 acabará, si nos viésemos de nuevo en diciembre de 2023, estaremos mejor o peor de lo que estamos ahora en cada uno de los diferentes ámbitos? Y justificando un poquito el porqué, Fran, desde el punto de vista político hemos hablado de polarización, hemos hablado de una doble cita electoral. Cuando nos miremos en diciembre, independientemente de cuáles sean los resultados de esas elecciones, ¿el ámbito político estará mejor, estará más tranquilo, estará igual, estará peor? Bueno, yo como siempre veo la botella medio llena, te diré que mejor, sin duda. Yo voy a ser terriblemente optimista. Y yo creo que en lo... Pero es más por optimismo que otra cosa, ¿no? Absolutamente, es propio convencimiento personal. Ahora, entrar en un análisis pues ya sería un poco complicado. Creo que en lo local podemos estar ante un buen año para Marbella políticamente, y si políticamente está bien, yo creo que genera una certidumbre y unas certezas a la gente, a los inversores, que pueden estar muy bien. Yo creo que puede ser un año muy bueno y de un despegue importante para Marbella. Y en las generales, pues no te lo voy a poder vaticinar porque van a ser en diciembre y tú nos estás llamando a vernos aquí en enero. Entonces, Va a ser complicado, va a ser complicado. hablaremos. Claro, te hablaba antes bueno, si crees que iba a haber más certezas con las citas electorales, porque la de diciembre, la de las elecciones nacionales, llegará después de un ciclo de 4 años, pero es que antes de ese ciclo de 4 años habíamos ido a elecciones varias veces. Claro. No sabemos qué es lo que vamos a tener, si se va a repetir aquella incertidumbre o si realmente los resultados van a ser más clarificadores, ¿no? Pues no lo sé. Si nos basamos en las encuestas, pueden aclarar más la presencia de un Partido Popular con casi 140 escaños y que si se acompaña de Vox, formarían gobierno. Ahora, ¿que quieren formar parte del gobierno? O sea, Vox entiendo que sí, pero el Partido Popular quiere a Vox como compañero de fatigas en el gobierno, dándole carteras. Vox también va a pedir lo suyo, prefiere gobernar en minoría. Bueno, esto es un poco complicado. Esto poniéndonos en la tesitura, o al menos yo lo veo así, de que el Partido Popular va a ganar las elecciones de diciembre. Bueno, desde el punto de vista económico, Francisca, hemos dicho que parece que se van controlando determinados niveles, las hipotecas, la inflación. Bueno, parece que todo está tendiendo a moderarse cuanto menos, pero también hemos hablado de problemas graves, sobre todo la pérdida de poder adquisitivo. ¿A finales de 2023 estaremos mejor, igual, peor de lo que estamos ahora? Esperemos que mejor. El pronóstico es todo lo contrario. Dicen que esta es la crisis más y mejor pronosticada que ha habido en la historia. También se dicen que los factores o indicadores como de referencia son bastante ambivalentes. Normalmente una crisis tiene una estructura muy marcada y en este caso hay factores que indican algo positivo y otros negativos. Espero, creo, a pesar de los mensajes de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que son muy severos, que no va a ser tan crudo el año como se vaticina, y que lo que hemos dicho muchas veces en el programa, que estamos en una zona privilegiada y que esperemos que nos afecte lo menos posible. Bueno, pues me lo apunto. Esperamos que mejor, pero también con muchos interrogantes, Sí, ¿no? Esperamos cierto. que mejor por ser optimistas, ¿no? Eso. Bueno, desde el punto de vista turístico, Alejandro, aquí las previsiones sí parecen razonablemente mejores. A ver, ¿hay algún pero que ponerle? ¿Estaremos mejor en diciembre de 2023? Yo estaría contento con estar igual que el año pasado, pero bien es cierto que ¿Pero los estarías datos... contento porque fue Porque estamos en una buena situación? ¿O 2022 fue muy bueno, enero ha sido muy bueno, las previsiones de febrero y marzo no son malas, Semana Santa, abril y mayo y junio, te hablo de Aqua, ya tenemos un porcentaje alto de reservas cerradas. Sí que es cierto que da miedo abrir el telediario y ver los datos económicos, el IPC, la guerra de Ucrania, los suministros, el precio de la luz está un 20 o un 30% más caro que el año pasado. Sí es cierto que Marbella, que no otras ciudades cercanas, viene mucho cliente extranjero.
con un poder adquisitivo más alto que a lo mejor el cliente español. Entonces, en ese aspecto, si dependemos de un 70% de los clientes europeos, los datos parece ser que van a ser buenos. Pero bueno, pues nos vamos a quedar con eso también. Y Marina, hombre, como para saber si vamos a enfermar o no, que eso ya tampoco vamos a jugar a eso, pero bueno, desde el punto de vista sanitario, decíamos antes, por ejemplo, que si llegase una nueva pandemia sería horroroso, pero al menos estaremos un poquito más preparados de lo que estuvimos en la última. Desde ese punto de vista, podemos decir que a finales del año 2023, en tu opinión, ¿estaremos un poquito mejor de lo que estamos ahora? Sí, hombre, vamos a pensar que sí, que bueno, salvo que venga algo nuevo de China, que siempre estamos expectantes a ver qué ocurre allí, ¿no? Pero en principio sí, sobre todo estamos preparados, tenemos experiencia y ya, bueno, sabremos acometer mucho mejor lo que nos venga, ¿no? Esperemos que vaya todo mejor. Sí. Bueno, ya hemos visto que también hay problemas que acometer, pero sí, con optimismo lo vamos a hacer también, Marina. Seguro. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues a todos vosotros, Fran, Francisca, Alejandro y Marina, a los cuatro, gracias por acompañarnos y por ofrecernos pistas sobre algunas de las claves que puede tener este año 2023. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta primera tertulia de la tercera temporada, en esta primera tertulia del año 2023, un año que seguro, eso sí que seguro, va a tener mucho que contar y aquí vamos a estar cada día. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Hasta entonces, como siempre les recomendamos, quédense en la mejor compañía, en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.